Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy emocionadísima de tenerlos una vez más por aquí, listos para sumergirnos en un tema que sé que les enciende la misma pasión que a mí. Hoy vamos a desmenuzar, analizar y especular sobre dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las series turcas, dos estrellas que han conquistado corazones a lo largo y ancho del planeta, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Pero hoy, no nos conformaremos con simplemente alabar sus actuaciones, que seamos honestos, son de otro nivel. Queremos ir más allá, adentrarnos en lo inexplorado, y explorar la posible influencia mutua, esa chispa creativa que quizás, solo quizás, esconda algo más profundo que una simple relación laboral. ¿Podría existir una fuente secreta de inspiración entre estos dos gigantes de la actuación? Ese es el misterio que intentaremos desentrañar, armados con declaraciones, entrevistas, observaciones minuciosas y por supuesto con sus valiosas opiniones, la fuerza motriz de este canal. Antes de que nos lancemos de lleno a la aventura, no olviden lo de siempre, suscríbanse al canal. No se pierdan ni una sola notificación activando la campanita, porque YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Y créanme, tengo un arsenal de sorpresas preparadas para ustedes. Y si el tema de hoy les roba el corazón, regálenme un like. Ese pequeño gesto hace una gran diferencia y me ayuda a seguir creando contenido que les enganche y les haga volver por más. Ahora sí, vayamos al grano. Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Dos nombres que, querámoslo o no, se pronuncian juntos casi por reflejo cuando hablamos de dramas turcos que te atrapan desde el primer minuto. Su colaboración en la aclamada serie Kara Para Aşk fue sencillamente una explosión de talento y química. Crearon una conexión en pantalla que trascendió la mera actuación, atravesó la pantalla y se clavó directo en el alma de los espectadores. ¿Quién puede olvidar esas miradas penetrantes, esos diálogos cargados de una emoción palpable, esa tensión que se podía cortar con un cuchillo entre Ömer y Elif? Era magia pura, un torbellino de sentimientos que te dejaba sin aliento. Pero, ¿de dónde brotó esa magia? ¿Fue simplemente el resultado de un guión bien hilvanado y una dirección impecable? Yo personalmente creo que hay algo más, un ingrediente secreto que hizo que la fórmula funcionara a la perfección. Y no me malinterpreten, no estoy insinuando necesariamente un romance oculto, aunque sé que hay muchos que sueñan con esa posibilidad. Estoy hablando de una conexión artística profunda, de una comprensión mutua que les permitió elevar sus personajes a un nivel superior, a una dimensión en la que la ficción se difuminaba con la realidad. A lo largo de los años hemos sido testigos de innumerables colaboraciones entre actores en la pantalla, pero no todos logran esa conexión especial, esa sinergia que te hace olvidar que estás viendo una serie y te sumerge por completo en la historia, haciéndote sentir cada emoción como si fuera tuya. Engin y Tuba lo consiguieron y lo hicieron de una manera tan convincente, tan auténtica, que es difícil no creer que existe una conexión real, un vínculo que va más allá de lo estrictamente profesional. En numerosas entrevistas, ambos han hablado con respeto y admiración mutua. Han destacado la profesionalidad del otro, su dedicación al trabajo y su capacidad para conectar a un nivel emocional que pocas veces se ve en la industria. Engin ha descrito a Tuba como una actriz increíblemente intuitiva, con la que resulta fácil trabajar y con la que se establece una comunicación casi telepática. Tuba, por su parte, ha elogiado la sensibilidad y la profundidad de Engin, destacando su capacidad para transmitir emociones complejas con una sutileza asombrosa. Pero más allá de las palabras amables está la evidencia visual, el testimonio irrefutable de sus actuaciones. Les invito a volver a ver sus interacciones en las escenas de Kara Para Aşk. Fíjense detenidamente en cómo se miran, en la forma en que se tocan, en cómo reaccionan el uno al otro. Hay una autenticidad palpable en sus actuaciones, una verdad que es imposible de fingir. Se nota que se escuchan, que se entienden, que se complementan a la perfección, creando una armonía que eleva cada escena a un nuevo nivel. Ahora, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y donde podemos empezar a especular con fundamento. Porque si bien ambos han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal, existen ciertos detalles que podrían sugerir una influencia mutua, una fuente secreta de inspiración que alimentó su conexión en pantalla. Por ejemplo, ambos son conocidos por su amor incondicional por la naturaleza y el arte en todas sus formas. Engin es un ávido escritor y ha publicado un libro de relatos cortos aclamado por la crítica, mientras que Tuba es una apasionada de la fotografía y la pintura, actividades que le permiten expresar su creatividad de una manera diferente.
Podría ser que compartan intereses similares y que esto haya contribuido a fortalecer su conexión en pantalla, permitiéndoles encontrar un terreno común fuera del set de grabación. También es crucial recordar que ambos son actores extremadamente comprometidos con su trabajo. Se preparan a fondo para cada papel, investigando, analizando y sumergiéndose por completo en la psicología de sus personajes, tratando de entender sus motivaciones y sus conflictos internos. Podría ser que se hayan inspirado mutuamente para profundizar en su trabajo actoral, explorando nuevas facetas de sí mismos y desafiándose a superar sus propios límites. Yo personalmente creo que sí. Creo firmemente que Engin y Tuba se inspiraron mutuamente para dar lo mejor de sí mismos en Cara para Ask. Creo que su respeto y admiración mutua, combinados con sus intereses compartidos y su inquebrantable compromiso con su trabajo, crearon un ambiente propicio para la creatividad y la colaboración, un espacio seguro donde podían experimentar, arriesgarse y crecer como artistas. Y creo que esa es la verdadera clave de su éxito, el ingrediente secreto que hizo que su química en pantalla fuera tan explosiva y tan memorable. Pero no quiero quedarme solo con mi opinión. Quiero saber qué piensan ustedes, la comunidad que da vida a este canal. ¿Creen que existe una inspiración secreta entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün? ¿O creen que su química en pantalla es simplemente el resultado de un buen trabajo actoral, de una combinación afortunada de talento y profesionalidad? Déjenme sus comentarios abajo. Me muero por saber sus teorías, sus opiniones y sus experiencias como espectadores. Ahora, para seguir alimentando el debate, hablemos un poco más sobre sus carreras individuales, sobre las trayectorias que los han convertido en los actores que son hoy. Engin Akyurek ha demostrado una y otra vez ser un actor versátil y talentoso, capaz de asumir una amplia gama de roles con la misma pasión y dedicación. Desde el sensible y atormentado Kerim en Fatmagul Unsuku Ne, un personaje que le valió el reconocimiento internacional, hasta el complejo y torturado Sankar en Sefirin Kazeta. Cada personaje que interpreta está impregnado de una profunda humanidad y una vulnerabilidad conmovedora que te llega al alma. Tuba Büyüküstün, por su parte, ha cautivado al público con su belleza natural, su elegancia innata y su talento indiscutible. Ha interpretado roles muy diversos a lo largo de su prolífica carrera, desde la fuerte y decidida Así en la serie del mismo nombre, un personaje que la consagró como una de las actrices más importantes de Turquía, hasta la misteriosa y enigmática Suanen Cesur Beguzel, un papel que le permitió explorar su lado más sofisticado y seductor. Su presencia en pantalla es magnética y su capacidad para transmitir emociones complejas con una mirada es simplemente impresionante. Ambos actores han cosechado numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, tanto a nivel nacional como internacional, y han ganado una legión de fans en todo el mundo que los admiran no solo por su talento, sino también por su carisma y su humildad. Su talento es innegable y su impacto en la industria del entretenimiento turco es incuestionable. Han abierto camino a nuevas generaciones de actores y han demostrado que el talento, la dedicación y el trabajo duro son las claves para alcanzar el éxito. Volviendo al tema de la inspiración, es importante recordar que la creatividad es un proceso complejo, misterioso y a menudo impredecible. A veces la inspiración puede surgir de los lugares más inesperados, de una conversación casual, de una obra de arte que te conmueve, de una experiencia personal que te marca para siempre. Y a veces la inspiración puede venir de otra persona, de un colega que admiras, de un amigo que te apoya, de un ser querido que te inspira a ser mejor persona. En el caso de Engin y Tuba, creo que se inspiraron mutuamente para explorar nuevas profundidades emocionales, para desafiarse a sí mismos y para llevar sus actuaciones a un nivel superior. Creo que se animaron el uno al otro a ser mejores actores y a crear personajes más complejos, más convincentes y más memorables. Y creo que el resultado fue una de las parejas más icónicas, más queridas y más recordadas de la historia de las series turcas, una pareja que ha dejado una huella imborrable en el corazón de millones de espectadores. Ahora, quiero enfatizar una vez más que todo esto es solo una especulación, una teoría basada en observaciones y análisis. No hay evidencia concreta de que exista una relación romántica entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Pero sí creo firmemente que existe una conexión especial entre ellos, una conexión que va más allá de la simple amistad y que se basa en el respeto mutuo, la admiración profesional y la inspiración artística. Y al final, eso es lo que realmente importa. No importa si están juntos o no, si su relación es puramente platónica o si hay algo más.
Lo que importa es que nos hayan regalado actuaciones inolvidables, que nos hayan hecho creer en el poder del amor, en la fuerza de la conexión humana y en la magia del arte. Así que ahí lo tienen. Mi opinión sobre la posible inspiración secreta entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya entretenido y que les haya dado algo en que pensar. En resumen, hemos explorado la dinámica entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, analizando su innegable química en pantalla y la posibilidad de una influencia mutua que va más allá de lo estrictamente profesional. Analizamos sus declaraciones en entrevistas, observamos sus interacciones en las escenas de Kara para Ask, y consideramos sus intereses compartidos como posibles fuentes de inspiración. Aunque no hay pruebas concretas de una relación romántica, la conexión especial entre estos dos talentosos actores es innegable y ha contribuido significativamente al éxito de su trabajo conjunto. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis pensamientos y reflexiones con ustedes, y me siento muy agradecida por su apoyo incondicional. Ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Engin y Tuba? ¿Creen que existe una inspiración secreta? ¿Cuál es su serie favorita de estos dos actores? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima.